Hola, hola para todos mis seguidores, mis alumnos. Reciban un saludo. Estamos aquí haciendo un nuevo video. Ahora vamos a explicar los árboles binarios o árboles de búsqueda. Vamos a empezar con una serie de videos donde explicaremos de qué se trata la estructura de datos árbol binario y las diferentes operaciones que podemos hacer con ellos. Por el momento en este video tutorial vamos nada más a crear la estructura del árbol, la estructura del nodo y la operación insertar. Así que primeramente vamos a dar una explicación sobre los árboles. Vamos a terminar con insertar nodos en un árbol y en capítulos posteriores vamos a estar haciendo los demás métodos u operaciones sobre árboles binarios. Así que, bueno, ¿qué es un árbol binario? Un árbol binario es una estructura de datos que tiene la forma siguiente. Tenemos un nodo, el cual va a tener dos posibles nodos. Por eso su nombre de árbol binario. Un nodo tiene dos posibles hijos. Esos hijos a su vez podrán tener dos hijos. Y habrá nodos finales a los cuales les vamos a llamar hojas, ya que no tienen hijos, ¿sí? Sus apuntadores van a estar a null. Entonces el árbol se va a estar formando de esta manera. Y bueno, pues le llamamos árbol precisamente porque se parece más o menos a esto, donde tenemos una raíz y las ramas del árbol, ¿correcto? Entonces esto es la estructura de datos árbol. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, imaginemos que estamos haciendo una búsqueda en un libro o en un conjunto de datos que están ordenados a lo mejor por su nombre o por un número o por un valor que nosotros decidamos. Cuando vamos a hacer una búsqueda en un libro, por ejemplo, en un diccionario, si nos dicen busquemos la palabra que inicia con F, pues vamos a tratar de brincarnos todos los capítulos hasta llegar a la letra F. Pero ¿qué es lo que haríamos? Podríamos partir a la mitad el libro y verificar a partir de la mitad en dónde se encuentra la letra F, a la izquierda o a la derecha. Después de eso podemos volver a partir a la mitad de donde nos quedamos e irnos moviendo. ¿Qué es lo que pasaría? Imaginemos que tenemos un árbol ya creado de esta manera y nos piden buscar el número 25. Bueno, nos vamos al nodo raíz y preguntamos si el nodo que estamos buscando es menor o mayor a este. Entonces estamos aquí en el 100, estamos aquí que es la raíz. Y preguntamos si es menor o es mayor. Como sabemos que es menor, nos movemos al siguiente nodo, que es el 50. Y volvemos a preguntar si es menor o si es mayor a 50. Como es menor, ahora nos movemos al 25 y vemos que ahí lo encontramos. Entonces, en un árbol, imaginemos que tenemos este árbol, nada más hicimos 1, 2, en el tercer paso encontramos el valor 25 que estábamos buscando. Si tuviéramos otra estructura de datos, imaginemos que todos estos datos estuvieran en un arreglo, pues tendríamos que recorrer todo el arreglo hasta encontrar el número 25. Así que esta estructura de datos nos permite encontrar datos de manera muy rápida, normalmente, bueno, pues a la mitad, ¿no? del tiempo, ya que estamos siempre buscando a la mitad. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer sobre las estructuras? Así como en una lista enlazada, en una lista doble, pues podemos insertar nodos, que puede ser una rama o una hoja. Bueno, normalmente al iniciar agregamos hojas y a partir de ahí empezamos a agregar más nodos. Podemos buscar un nodo, podemos eliminar un nodo, podemos recorrer el árbol. Aquí vamos a ver diferentes recorridos. Normalmente la recursividad se utiliza aquí en los recorridos. Seguramente has escuchado sobre recorridos en orden, recorridos posorden y en preorden. Y un tema complicado que es el balanceo. Así que, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a explicar cuál va a ser la estructura del árbol. Tú vas a decidir qué es lo que contiene tu estructura. Normalmente le colocamos un total izquierda que podríamos llevar la cuenta de cuántos hijos tiene por la izquierda, otro atributo que sea el total de hijos por la derecha y un apuntador que le vamos a decir raíz, que va a estar apuntando al primer nodo. Esta es la estructura del árbol, así que esto lo podemos hacer ya en Gini. Así que vamos a ir directamente a código. Aquí tenemos esa estructura.
Yo la voy a copiar y ahorita te la voy a explicar. Yo ya he creado diferentes archivos. Yo normalmente acostumbro a colocar mis estructuras en una librería por aparte, así que yo tengo una librería que le voy a llamar árbol.h y aquí voy a crear mi estructura. Así que aquí yo le voy a poner sangría de 5, un tabulador, y tenemos ahí nuestro árbol. Así que ponemos este typedef, ya lo hemos explicado, para utilizar el nombre de aquí abajo, y decimos que tenemos total izquierda, tenemos raíz, que es una apuntadora a un nodo, y total derecha, que sería un entero. Así que nos va a faltar colocar nuestro nodo. ¿Qué es el nodo? Bueno, el nodo, ¿de qué tiene que estar formado? Pues como vemos acá, debe estar formado de su valor, de un hijo izquierdo, de un hijo derecho, y también, por recomendación, vamos a tener un enlace a su padre. El nodo debe de conocer quién es su papá. Así que, bueno, aquí podemos ver la estructura que debería tener el nodo: un hijo izquierdo, un hijo derecho, el dato, su apuntadora papá, y tenemos hijos izquierdos e hijos derechos, que va a ser un contador que nos va a permitir, bueno, podremos llevar la cuenta de cuántos hijos le estamos colocando por un lado y por otro. ¿Esto por qué? Porque después vamos a querer balancear nuestro árbol y va a depender de esta cantidad de hijos y de los niveles, ¿no?, que tengamos. Así que esta estructura, bueno, la podemos hacer con este código, que ahí te lo voy a poner también para que lo puedas analizar. Ahí tenemos, yo voy a la sangría aquí de un tabulador para que se vea bien, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, el nodo, ¿de qué está formado? De un hijo izquierdo y un hijo derecho, y de un padre. Son sus tres apuntadores. Izquierdo, derecho y padre son sus tres apuntadores. Tenemos dos enteros, hijos izquierdo, hijos derecho, y este es el dato. Aquí es donde tú vas a estar modificando, si tú no quieres guardar enteros, si quieres guardar cadenas, si quieres guardar estructuras. Este es el dato que tienes que modificar. Los demás los podemos dejar así fijo. Bien, una vez que tenemos esto, ya hemos explicado en otros videos que para cada estructura necesitamos una función que nos permita construir una estructura, una instancia de esa estructura. Así que voy a tener esta función que nos permite crear un árbol y lo voy a explicar. Esta función, su trabajo es, bueno, vamos a ponerle aquí la sangría, ya que me está poniendo de manera incorrecta. Me va a regresar un apuntador a un árbol, un apuntador de tipo árbol. Con la función malloc creamos el espacio, y cuando se cree el árbol por primera vez, bueno, sus hijos izquierdo y total derecho van a ser 0 y la raíz va a estar apuntando a null. La función malloc la vamos a encontrar en la librería stdlib, así que la agregamos de una vez. stdlib, aquí tiene que ser menor, voy a cambiar mi teclado, stdlib.h, y ahí tenemos ya, perdón, aquí debe decir include stdlib para la función malloc, y esto nos permite ya crear un árbol. Vamos a compilar hasta aquí y bueno, nos marca un error porque no tenemos todavía la estructura nodo. Esto lo vamos a hacer agregando la librería include, y el archivo donde lo tenemos se llama nodo.h, y con eso perdón, se me está fallando aquí el include. Y bueno, ya tenemos esto y vamos ahora a compilar esta estructura y listo, ya tenemos el árbol y sin problema la función que nos permite crear un árbol. Igual necesitamos algo para crear el nodo, así que este es el constructor del nodo. Esos términos como constructor nos van a servir para la programación orientada a objetos, por eso utilizo esos términos. Aquí tenemos crear nodo y aquí estoy recibiendo un entero que es el dato que vamos a guardar en el nodo. Si tú vas a crear un dato complejo, aquí debes recibirlo. Complejo me refiero a una estructura que puedes guardar más información. De la misma forma llamamos a malloc, así que voy a insertar la librería stdlib.h
stdelete.h y listo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recibimos el dato, creamos la estructura y decimos que el apuntador izquierdo apunte a null, el apuntador a padre apunte a null, el apuntador derecho a null, total de hijos de izquierdo y total de hijos derecho a 0, y lo único que inicializamos es el dato que nos están enviando. Con esto inicializamos un nodo y ya vamos a estar listos para ir insertando a nuestro árbol. Bien, así que tenemos ya los constructores de nodo y de árbol, y ahora sí nos vamos a ir a lo que nos interesa, ¿correcto? Vamos ya a insertar un nodo en nuestro árbol. Así que va a haber dos casos. Una es la posibilidad de que nuestro árbol esté vacío. Bueno, entonces vamos a verificar esto si está vacío. Para eso, pues, si la raíz apunta a null, significa que nuestro árbol está vacío. Podemos hacer una función aquí en el árbol que nos permita saber si ese árbol está vacío. Así que lo hacemos de tipo int. Está vacío el árbol o está vacío el árbol, y recibimos un apuntador a un árbol, vamos a poner A, y preguntamos si el árbol en su atributo raíz es igual a null, significa que en efecto está vacío, por lo tanto ahí regresamos un 1, y en caso contrario regresamos un 0. Cuando tenemos una línea de código podemos evitar la escritura de las llaves, pero ya he explicado en otros videos que yo recomiendo siempre colocar las llaves. Así que esto nos va a permitir saber si un árbol está vacío. Compilamos a este momento, estamos bien, el nodo también está bien, y ahora sí, si está vacío el árbol, bueno, pues directamente insertamos el nodo en la raíz, quedando de esta manera. Así que vamos a crear nuestra función. Ahora insertar un nodo, y lo que vamos a recibir es nuestro árbol como un apuntador y el nodo que queremos insertar. En algunas ocasiones aquí en lugar del nodo pudiéramos recibir nada más el valor entero y aquí crear el nodo. También estaría bien. Por ahorita lo vamos a hacer así: recibimos el árbol y recibimos ya el nodo creado. Así que aquí vamos a preguntar si nuestro árbol está vacío. Entonces aquí podemos preguntar si esto es cierto, si está vacío es igual a 1. Y ya he explicado en otros videos, por ejemplo, esto es lo mismo a no escribirlo, ¿no? Está vacío el árbol, así. Si nos dice que sí, ¿qué haremos? Bueno, lo único que tengo que hacer es apuntar, de acuerdo al diagrama, apuntar raíz a nodo, que se llama n. Así que diremos, perdón, aquí vamos a decir a en su atributo raíz igual a n. Esto sería nuestro valor. En caso contrario, aquí es donde viene un poco la lógica, pues no complicada, pero hay que hacer un recorrido a nuestro árbol de la siguiente manera. Tenemos que buscar un espacio para insertar el nodo, bueno, localizando el último nodo con una rama disponible. ¿Qué significa esto? Que imaginemos que al principio nada más tenemos el nodo raíz, que es 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si vamos a insertar otro nodo, vamos a copiar este y vamos a insertar el nodo 50. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Recorrer mi árbol y buscar un enlace que esté disponible, que no tenga hijos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a la izquierda y a la derecha están libres, ¿no? Yo puedo entonces insertar, esto significa que el 100 tiene dos ramas disponibles, la izquierda y la derecha. Ya sabemos que el 50 pues se va a venir a instalar de este lado. Entonces nuestro trabajo es buscar cuál va a ser esta ramita que esté disponible, que esté apuntando a null para que podamos insertar ese valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos que el árbol no está vacío, es decir que por lo menos tiene un nodo. Vamos a apuntar un apuntador a esta raíz y nos vamos a apoyar de otro apuntador que se llama anterior. ¿Esto por qué? Porque auxiliar
Este auxiliar es el que estará moviéndose entre los nodos. Déjame ver aquí por qué no lo suelta. Creo que voy a quitar esta. Voy a insertar una flechita que esté libre para que me permita moverlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar moviendo a auxiliar hacia acá o hacia la derecha y así consecutivamente. Y anterior siempre va a estar apuntando a un nodo detrás de auxiliar. ¿Por qué? Porque este anterior es el que me va a servir para apuntar al nodo que va a ser el padre. Ahorita con la explicación y va a quedar un poquito más claro, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no está vacío el árbol, primero apuntamos a auxiliar a este nodo que es la raíz. Así que vamos a definir una variable que se llama auxiliar y una variable que se va a llamar anterior. Y aquí vamos a apuntar a auxiliar al árbol en su atributo raíz. Así que tengo aquí ya auxiliar apuntando a raíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Vamos a hacer un ciclo while. Recordemos que auxiliar se va a estar moviendo hasta encontrar un brazo que apunte a null. Por lo tanto, vamos a estar con un ciclo mientras auxiliar sea distinto de null. Estamos buscando un espacio libre. Mientras aux sea distinto de null, vamos a estarnos moviendo. Vamos a suponer que tenemos este árbol con un valor 50 y bueno, este apunta a null y queremos insertar un elemento que sería el elemento 75. Este está apuntado ahora por la variable n, ¿no? Entonces esto sería n. Esto va a ser n porque es lo que nos están enviando acá. El árbol es todo esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar en dónde vamos a colocar a 75. Seguramente ya te diste cuenta que el 75 se va a venir a la izquierda de 100 y a la derecha del 50. Esos movimientos son los que vamos a hacer en código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si este valor que está aquí adentro, y ese lo encontramos en n, en su atributo dato, si este es mayor a donde está parado auxiliar. Recordemos que auxiliar está parado ahorita en el 100. Si este es mayor que este, debemos movernos a la derecha. Entonces, si n es mayor a lo que hay en auxiliar, en su atributo dato, debemos mover auxiliar hacia la derecha. Entonces va a ser igual a auxiliar en su atributo derecha, ¿no? Entonces vamos a ver en el nodo. Recordemos que tenemos derecha. Si este es mayor que este, se va para acá. De lo contrario, nos movemos a la izquierda. Entonces hacemos un else. Y diremos auxiliar es igual a auxiliar en la parte izquierda. Si lo hacemos hasta aquí, ¿qué es lo que estaría pasando? Preguntamos 75 mayor que 100. No, entonces mueve auxiliar a la izquierda. Entonces nos movemos para acá. Y ahora auxiliar estaría aquí. Cuando regrese al ciclo while, preguntamos auxiliar distinto de null. Distinto de null, sí, es distinto de null. Entonces vamos a preguntar si este dato es mayor al 50. Nos damos cuenta que sí. Entonces auxiliar se va a mover a la derecha del 50. ¿Y qué hay a la derecha del 50? Bueno, pues si observamos a la derecha del 50 no hay nada, ¿no? Esta flecha no hay nada, está apuntando a null. Por lo tanto, cuando regrese en el ciclo while, pues ya auxiliar está en null. Entonces se va a salir. ¿Qué me hace falta? Debo de dejar colocado este anterior siempre antes de auxiliar. Así que antes de mover a auxiliar, vamos a colocar anterior en el apuntador auxiliar. Lo voy a volver a ejecutar para que veas qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces movemos a auxiliar. Aquí están anterior, ahorita no apunta a nada, ¿no? No apunta a nada. Y está llegando el 75.
auxiliar se pone en la raíz, apunta aquí. Preguntamos si es distinto de null, sí. Anterior lo colocamos en auxiliar, así que apuntamos al mismo. Preguntamos si este dato es mayor que este, lo cual no es cierto, así que nos vamos y movemos auxiliar a la parte derecha. Movemos auxiliar para acá. Regresamos y preguntamos, ¿es auxiliar distinto de null? Sí, es cierto, así que ahora movemos anterior a auxiliar, así que ¿a dónde se mueve anterior? Se mueve al 50. Preguntamos ahora si este dato es mayor al 50, lo cual es cierto, dice, movemos auxiliar a la derecha. Anterior no lo movemos, está en el 50, ahora estamos parados aquí. Ya no estamos aquí, estamos en el 50 y se va a regresar y va a preguntar auxiliar distinto de null. Ya no es cierto, significa que encontramos la rama donde debo de colocar al 75. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues resulta que el anterior va a ser el padre de n, ¿no? Porque 50 va a ser el papá de 75. Así que terminando el while, lo que vamos a decir es que n en su atributo padre es igual al anterior. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Bueno, estoy creando una relación de acá hacia acá. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, decirle que 50 debo de decir a dónde lo voy a conectar, ¿verdad? Entonces tengo que preguntar nuevamente. Voy a hacer esta misma pregunta, pero ahora con respecto al anterior. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Copiamos esto mismo y decimos, ahora vamos a preguntar si n es mayor al 50. Y 50 está apuntado por anterior. Así que si n es mayor a anterior. ¿Qué significa esto? Bueno, si este es mayor que este, entonces vamos a colocarlo a la derecha de anterior. Así que anterior en su atributo derecha va a ser igual a n. Y ya creamos este enlace. En caso contrario, bueno, pues significa que es un nodo que va a ir a la izquierda de n, ¿no? Y listo, con eso quedaría la conexión. Por ahora no estamos incrementando al total de hijos del nodo. Esto lo vamos a hacer en un siguiente video de cómo ir incrementando los hijos, porque eso en cada movimiento que vamos haciendo debemos estar aumentando el total de hijos así hasta llegar al final. Esto lo vamos a explicar en otro video para no complicarlo. Así que esto crea ya las conexiones entre n y su papá y el papá y n. Si volviéramos a insertar otro valor para verificar qué es lo que está pasando aquí, ¿qué pasa si ahora viene otro valor? Y este valor es imaginemos que es el 150. ¿Qué pasaría si viene el valor 150? Está muy grande el número, por eso se hace muy grande esto. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a hacerlo así. Y ahí está. Entonces ahora esta no es n. Ya las conexiones, bueno, nos van a servir ahorita. Y ya está así nuestro diagrama, ¿no? Entonces tengo esto, vamos a hacerlo aquí. Vamos a moverlo para este lado. Y listo, ya nos va quedando nuestro árbol así. Y ahora está llegando el nodo n con valor 150. Preguntamos si está vacía. No es cierto porque no está vacía. En caso contrario, apuntamos auxiliar a la raíz. Hacemos mientras aux distinto de null. Colocamos anterior en la misma posición que auxiliar. Y preguntamos si este dato es mayor que este, lo cual es cierto, así que dice que debemos de mover auxiliar a la parte derecha. Regresamos y preguntamos nuevamente si aux distinto de null, lo cual no es cierto. Recordemos que anterior quedó parado aquí en el valor 100. Por lo tanto, ya terminamos y ahora dice n en su atributo padre, es igual a anterior. ¿Y quién es anterior? Es en este caso la raíz. Así que podemos decir que ahora n, su papá será la raíz. Y después preguntamos si 150 es mayor
a lo que apunta anterior en su atributo dato, lo cual es cierto. Por lo tanto, anterior en su atributo derecho igual a n, y crea esta conexión y se crea de esta manera. Y eso es lo que estaría pasando con insertar datos. Así que, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, pues podemos hacer un recorrido. Ahorita nada más voy a hacer el recorrido, y en un video posterior, cuando expliquemos recorridos, vamos a ver cómo funciona esto ya más a detalle. Vamos a poner recorrer, o lo que es lo mismo, imprimir. Recibimos nuestro árbol y vamos a hacer lo siguiente. Si el árbol, o si está vacío el árbol, bueno, si está vacío pues no imprimo nada. Diré printf y diré árbol vacío. No voy a poner acentos porque luego aquí me lo coloca un poquito feo, me pone tus caracteres, ¿no? Entonces, en caso contrario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como el árbol está formado de nodos, lo que voy a hacer es que voy a crear una función que me permita imprimir un nodo. Así que recibimos un nodo y recordemos que el nodo está formado de dos hijos. Lo primero que vamos a hacer con el nodo es preguntar si el nodo es distinto de null, para saber si lo imprimimos o no. Si no es null, entonces vamos a imprimir su valor numérico, su dato. Así que decimos %d y vamos a imprimir n en su atributo dato. Y aquí es donde viene la recursividad, que lo vamos a estar analizando en otro video. Por ahora nada más sabemos que el nodo, cada nodo está formado de un hijo izquierdo y un hijo derecho, pero resulta que este hijo va a estar formado de un izquierdo y un derecho, y lo mismo este. Por lo tanto, podemos mandar a llamar de manera recursiva, dándole una orden a cada nodo que imprima a su hijo, y él le manda la orden a su hijo. Así que lo que vamos a decir es, después de imprimir el dato, vamos a imprimir el nodo que está a la izquierda. Y una vez que haya impreso su nodo que está a la izquierda, le decimos que imprima su nodo a la derecha. Esto lo voy a estar explicando en el video donde veamos recorridos. Imprimimos el dato y luego le damos una orden que imprima su hijo izquierdo y su hijo derecho, y esté haciendo esto de manera cíclica. Así que al darle la orden al árbol de que se imprima, si no está vacío, lo que vamos a hacer es mandar a imprimir el nodo, mandándole la raíz de nuestro árbol, porque la raíz pues resulta que es un nodo, ¿no? La raíz mandamos a imprimir ese primer nodo, y él se encargará de mandar a imprimir a su hijo izquierdo y a su hijo derecho, y ese hijo se encargará de darle la orden a sus hijos, los que serían ya los nietos de la raíz, y así consecutivamente. Así que aquí vamos a poner primero la función imprimir nodo, ya que si no, no lo va a reconocer. Vamos a darle compilar hasta aquí y vamos a ver, bueno, como tengo printf, me pide que coloquemos la librería stdio, que es donde está la función printf. Y bueno, vamos a ver qué. Bien, el error que tenemos aquí es que en nuestro nodo cometí el error de ponerlo aquí en mayúscula, y debe ser minúscula, ya que es esta estructura. Así que en el árbol ahora sí ya no tenemos problema. Verifica por favor que aquí tu nodo sea en minúscula, y ya con eso tenemos ya nuestra estructura bien hecha. Y vamos a crear un cliente que vamos a entonces a definir un árbol, que esto va a ser igual a crear árbol, pero para eso necesitamos la librería include. La librería sería árbol.h, y bueno, ahí está, ya creamos el árbol. Y ahora podemos decir insertar nodo a nuestro árbol A,
y vamos a crear un nodo. Y vamos a enviar el dato, que en este caso vamos a enviar el nodo número 100. Y ya no tenemos problema. Y después vamos a mandar a imprimir nuestro árbol. Perdón, vamos a le pusimos imprimir nada más. Bueno, sí, imprimir. Así que vamos a decir imprimir, enviamos nuestro árbol y si ejecutamos hasta aquí, pues vamos a ver que tenemos un solo nodo, el 100. Vamos a insertar ahora el 50. Así que copiamos este código y decimos insertar el nodo 50 y vamos a mandar a imprimir y tenemos 100 y 50. Me parece que no le pusimos un espacio aquí, vamos a poner un espacio para que se vea un poquito mejor. Compilamos nuevamente y ya tenemos el 100 y el 50. Por la forma en la que pusimos nuestra función, va a imprimir el dato y luego va a imprimir el hijo izquierdo y después el hijo derecho. Por eso imprime 100, luego 50. Después debería imprimir el hijo izquierdo de 50, pero no tiene nada. Va a imprimir el hijo derecho 75 y después se va a regresar a imprimir el 150. Así que va a imprimir 100, 50, 75, 150. Conforme vayamos insertando, ¿no? Entonces ahora insertamos el 75. Volvemos a compilar y tenemos 100, 50, 75 y podríamos imprimir el 150. De manera muy sencilla, ahí tenemos ya nuestro árbol. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que introduzco 50, qué pasa si aquí pongo 75 y luego 50? Bueno, pues nuestro árbol va a cambiar porque ahora aquí arriba primero llega el 100, luego llegaría el 75, por lo tanto el 75 se va a colocar aquí. ¿Sí? Y a la izquierda del 75 se colocaría el 50 de esta manera, ¿no? Esto es el papá de 75 y aquí me faltaba de hecho una flecha, el papá de 50, que es este. Si primero llega el 75, crea 100, 75, 50, por lo tanto la impresión sería 100, 75, 50, 150. 175, 50, 150, esta forma, ¿no? Entonces la forma en la que llegan nuestros nodos va a modificar cómo queda nuestro árbol, y conforme vayamos viendo los métodos de eliminar nodos, también vamos a ver la necesidad de balancear nuestro árbol. Pero bueno, la forma de insertar ya la hemos validado. Te muestro nuevamente el código. Para insertar es el código, trataré de compartírselos ahí y bueno, ya queda de tarea a los que visualicen el video de probarlo con nuevos valores y de ir formando su árbol. Así que de mi parte es todo, espero te sirva este material, regálanos un me gusta, comparte este video y pregunta si tienes alguna duda ahí en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video para pues seguir con las operaciones de los árboles. Hasta la próxima.